Entonces vamos a hacer las lecturas del primer domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te socorrí. Sabed que este es el tiempo favorable, este es el día de salvación. A nadie demos ocasión de escándalo para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes acreditémonos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, fatigas, vigilias, ayunos, en la castidad, en la ciencia, con longanimidad, suavidad, con el Espíritu Santo, con caridad no fingida, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia ofensivas y defensivas, por gloria y por afrenta, por infamia y por buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como muertos pero veis que vivimos, como atormentados pero no muertos, como tristes pero siempre alegres, como pobres aunque enriqueciendo a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto, para que fuese tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la santa ciudad, y púsole sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, que a sus ángeles te encomendó y en sus palmas te llevarán para que no lastimes tu pie en alguna piedra. Replicóle Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Díjole entonces Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y al punto se acercaron los ángeles y le servían. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este primer domingo de Cuaresma. Algunos de ustedes, pues casi todos, no tuvieron la oportunidad de asistir el miércoles de ceniza a la misa y a la imposición de las cenizas, que es el momento preciso donde comienza la Cuaresma. Pero de todos modos, después de misa les haré yo también aquí las cenizas. Y debemos tratar de comprender lo que la Iglesia desea de nosotros en este tiempo de Cuaresma. Debemos tratar de seguir a la Iglesia, no tanto nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y lo que la Iglesia piensa, pues ella nos lo manifiesta, por ejemplo, sobre todo en la liturgia. Si nosotros leemos los textos de la liturgia en estos días, y el miércoles de ceniza y todos los domingos de Cuaresma y los días de las ferias de Cuaresma, pues ahí la Iglesia nos está constantemente insistiendo sobre la conversión, sobre la penitencia, sobre hacer esfuerzos de oración. Y es en realidad el tiempo de Cuaresma un tiempo de purificación.
Es un tiempo de no solo purificar nuestra alma con la confesión, por eso yo recomiendo que es muy importante confesarse por lo menos una vez en tiempo de Cuaresma o en la Semana Santa para prepararse para el tiempo pascual. Es lo primero, ¿verdad? Purificar nuestra alma de los pecados, que es lo más importante, ¿verdad? Pero también hay que purificar nuestra vida cristiana, de los malos hábitos, de los malos sentimientos, de las malas costumbres, y eso es también importante. Y la Iglesia nos pide en este tiempo pues hacer esfuerzos de penitencia, privarnos de ayuno, abstinencia. Ciertamente con las reformas que ha habido, y sobre todo en tiempo de, pues sí, Juan 23, hasta ese tiempo, se ha demasiado mitigado la penitencia, ¿no? Y al punto que casi ya nada es obligatorio. Es muy poco lo que hoy obliga estrictamente bajo pecado, pero en la fraternidad siempre Monseñor Lefebvre nos pedía que pues hay que respetar ese mínimo, pero si podemos hacer más, habría que hacerlo, porque es conforme al espíritu de la Iglesia. Hay cosas que ahorita no obligan bajo pecado, pero que pues no es correcto que las hayan suprimido, no es conforme al espíritu de la Iglesia, y por eso, aun si no obliga bajo pecado, pues sería bueno hacerlo. Sería bueno, y yo por eso les recomiendo a las personas que tienen salud suficiente de hacer ayuno, hacer más abstinencia, hacer algún esfuerzo, ¿verdad? Y privarse no solo de lo superfluo. Eso no es penitencia, eso es templanza, es moderación. La penitencia es cuando quitamos de lo necesario, de lo que, por ejemplo, consideramos que es necesario, que debemos comer todos los días, pues quitar algo de eso ya es penitencia. Y no al punto de enfermarnos, no al punto de que hagamos mal nuestros deberes de Estado, porque el deber de Estado es más importante, es prioritario antes de la penitencia. Pero si no se afecta el deber de Estado, si no se afecta la salud de una manera notable, pues es recomendable hacer penitencia un poquito más. Entonces hay personas que tienen más fuerza que otros, tienen más juventud, más salud. Entonces sí, yo les recomiendo de hacer esfuerzos de penitencia. En otros tiempos la penitencia era bastante dura, y pues la Iglesia ha suprimido muchas obligaciones que en otros tiempos era obligatoria, porque muchos cristianos, por la misma degradación de las costumbres, las personas hoy ya no quieren hacer esfuerzos, ya no quieren hacer sacrificios. Entonces la Iglesia, para que no hagan pecados inútilmente, la Iglesia bajó la obligación, pero no quiere decir que la Iglesia no desee que hagamos más penitencia. Bueno, eso es la penitencia en el comer, la penitencia en las cosas de la comida, pero hay otros tipos de penitencia, ¿verdad? Una manera de hacer penitencia es rezar más. Otra manera de hacer penitencia es hacer limosna, ayudar a los demás, ayudar a las personas que lo necesitan, ayudar a la Iglesia. Hay maneras de penitencia de privarse de cosas que nos gustan. Por ejemplo, no oír música en tiempo de Cuaresma, no oír música, o privarse de las golosinas, de las cosas que nos agradan, que no son muy importantes, no comer entre comidas. El domingo no es un día de penitencia, así que el domingo no consideren que deben hacer todo esto, porque es un día normal. El domingo no es considerado un día de penitencia, pero en semana sí. Yo les recomiendo hacer esfuerzos de penitencia, como la Virgen de Fátima nos insistió mucho de que hiciéramos oración y penitencia.
En nuestra época se vuelve más indispensable hacerlo porque debido a esta decadencia que hay en el mundo y en la iglesia, debemos rezar más y debemos pensar en expiar no solo nuestros pecados, sino los pecados de la humanidad, los pecados de los malos cristianos, los pecados que hoy hacen los hombres de iglesia. Debemos expiar porque eso atrae sobre la sociedad grandes castigos, como la Virgen nos previno, diciendo que si no se convertía al mundo, que vendrían grandes castigos, y estamos contemplando eso. El peor de todos es la disolución de la fe y la crisis de la iglesia. Es el peor de los castigos, que las almas se condenan casi sin que nadie se dé cuenta, casi sin que nadie hable. Muchas almas se condenan porque no hay quien rece por ellas, como decía Nuestra Señora en Fátima, que no hay quien haga penitencia y rece por ellas. Así que eso pasa sin que se haga mucho ruido, pero es una gran realidad. Mucha gente muere hoy en pecado mortal, y entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Quejarnos. Quejarse es muy fácil, hablar de eso y decir que todo está mal, todo está criticar, ¿verdad? Pero si podemos hacer algo concreto, es hacer penitencia, hacer más oración y tener un espíritu de conversión en nuestra alma. Y si en el tiempo que hablamos de muchos problemas de actualidad lo utilizamos para rezar, pues sería más útil realmente para esas personas, para esos problemas, para esas almas, para ayudar a esa gente. Entonces no tengamos escrúpulo en hacer algún esfuerzo, ¿verdad? Y todas estas prácticas de penitencia, de oración que la Iglesia nos pide, están destinadas sobre todo a obtener en nuestros corazones un estado de ánimo. Sobre todo el objetivo principal es la conversión, la contrición de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. La contrición es arrepentirse por amor a Dios, arrepentirse del mal porque nos duele de haber ofendido a un Dios que es tan bueno, y en el fondo todo acto de contrición es un acto de caridad. Y como la caridad es incompatible con el pecado mortal, cuando alguien que es pecador y hace un acto de caridad, un acto de contrición, en ese momento sus pecados son borrados, son perdonados, porque es incompatible la caridad y el pecado mortal. Entonces es realmente el objetivo de la Cuaresma y de todos estos actos que podamos hacer, son para la Iglesia. Lo que quiere es que tengamos una contrición perfecta, y esta puede ser a varios niveles, ¿verdad? Porque hay actos de contrición que son tibios, que pueden ser suficientes para que Dios nos perdone los pecados, pero no nos va a perdonar las penas debidas al pecado, como son las penas del purgatorio, ¿verdad? Hay personas que están en estado de gracia, pero que si mueren van a ir al purgatorio, y van a tener un purgatorio tal vez muy severo, porque en su vida han hecho muchos pecados y no los han expiado. Esos pecados hay que expiarlos. Entonces, si la caridad, nuestra contrición es mediocre, pues vamos a obtener un perdón mediocre. Y la caridad, como decía, parece San Pablo, puede obtenernos el perdón de una multitud de pecados, ¿verdad? Y también Jesús dijo de Santa María Magdalena: Dios le ha perdonado mucho porque ella ha amado mucho. Quiere decir que el amor finalmente es muy importante en el perdón que Dios nos puede dar. Si nuestro amor es ardiente, vamos a obtener más gracias, más perdón, menos purgatorio, menos penas, incluso en esta vida, porque las penas que a veces tenemos también es una manera de expiar. Hay personas que no quieren hacer penitencia, no les interesa o no lo piensan, y después tienen sufrimientos, tienen penas. A veces Dios
envía cruces para que ayudarnos a expiar nuestros pecados, porque nosotros no nos preocupamos de hacer penitencia. Entonces hay personas que como no se preocupan en eso, entonces Dios les envía penas, cruces, dificultades, porque Dios no quiere que hagan mucho purgatorio. Entonces hay que verlo así. Pero si nosotros tomamos la iniciativa y hacemos penitencia, tal vez Dios nos va a enviar menos penas, menos dificultades, menos cruces, menos enfermedades, porque nosotros tomamos la iniciativa y hacemos penitencia. Entonces, hoy en una sociedad de placer, una sociedad de diversión, una sociedad de que solo se interesa en la gente en el dinero, en el placer, pues la penitencia, la expiación, la cruz no tiene ningún sentido. Es una cosa absurda, es una cosa necia. Aceptar o hacer penitencia, la gente no lo entiende. No entienden por qué Jesucristo murió en la cruz. Es un gran acto de penitencia, de expiación, para que Dios nos perdonara nuestros pecados. Él murió. Es un gran sacrificio. Nosotros hacemos pequeños sacrificios, a veces son casi nada, pero no consideramos que ese gran ejemplo que tenemos todos los días delante de nuestros ojos, ¿verdad? Los crucifijos que tenemos por aquí, por allá, vemos a Jesús crucificado y ya nos hemos tan acostumbrado a la imagen de Jesús crucificado que ya no vemos su portada, su significación. Y es un gran ejemplo que Dios nos da de morir por nuestros pecados. ¿Qué más queremos? Y si nosotros no participamos, completamos los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo, en el sentido de que debemos participar también en eso, pues no vamos a participar a los efectos de la pasión de Cristo. Así que debemos aprender a ofrecer. Ciertamente, hoy la vida moderna es muy dura en el sentido de las ocupaciones. Hoy toda la gente siempre está ocupada, siempre está corriendo porque tiene mucho que hacer. A veces son necesidades artificiales que este mundo moderno nos crea y que pues no son inevitables y que hay que hacerlas. Entonces la vida moderna es dura para muchas personas, es difícil, y eso esas dificultades, esas cruces serían inútiles si no las ofrecemos. Quiere decir que se pueden transformar en una forma de penitencia el hecho de ofrecer el cumplimiento fiel de nuestros deberes de Estado. Y eso le quiso hacer entender Nuestra Señora de Fátima a los niños de Fátima, diciéndoles: si alguien cumple bien su deber de Estado, fielmente, como debe ser, eso es penitencia, pero hay que ofrecerlo. No basta decir: sí, yo hice mis deberes, pero uno lo hace porque pues hay que hacerlo, porque estoy obligado, porque es necesario. O sea, no, hay que hacerlo por amor a Dios, hay que hacerlo aceptando la voluntad de Dios, hay que hacerlo con espíritu de fe, espíritu cristiano, y entonces se puede convertir en una verdadera penitencia esos actos de fidelidad a nuestro deber de Estado. Cosas que hay que hacer normalmente, pero es difícil, no es fácil, y hacerlo bien, no hacerlo hacia regañadientes, quejándose, no, hacerlo porque Dios lo quiere, y cuando Dios lo quiere, pues lo hacemos con gusto. Y entonces es un acto de penitencia porque no es fácil, porque pesa, pero hay que ofrecerlo, hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Y eso es lo que la gente olvida hacer, porque ahorita hay mucha gente que sufre, que tiene grandes sufrimientos, grandes penas, pero o no tiene fe, pues no lo puede ofrecer, o se le olvida ofrecerlo, o no lo ofrece con una fe ardiente, con una fe sólida, con una fe profunda. Entonces todos esos sufrimientos no tienen valor sobrenatural, pierden su valor sobrenatural porque no se ofrecen.
Así que no olvidemos de ofrecer siempre, por ejemplo, en la mañana, levantarnos, Dios mío, en nuestra oración de la mañana, Dios mío, yo te ofrezco este día, yo te ofrezco todo lo bueno que yo haga este día, no lo malo, claro. Yo te ofrezco todo lo bueno que hago en espíritu de expiación, en espíritu de amor, en espíritu de inmolación, te lo ofrezco. Es tan sencillo, pero le da toda una otra significación a nuestros actos de todo el día. Les da otra significación y otro valor. Y ya tienen un valor expiatorio, un valor redentor, porque estamos participando a la obra redentora de Jesucristo. Y en la noche también, al acostarnos, Dios mío, yo te ofrezco todas las penas, todas las dificultades que he tenido hoy, te los ofrezco en espíritu de contrición, de amor a ti. Y entonces todo eso adquiere mucho valor. Y es realmente el espíritu de Cuaresma. Pero eso se puede prolongar todo el año, claro está. Pero en Cuaresma la Iglesia nos pide hacer esfuerzos particulares, concretos, ¿verdad? Concretos, ¿qué vamos a ofrecer? Hay que pensarlo. A veces uno dice, sí, es Cuaresma, es tiempo de penitencia, pero no se pone a reflexionar, ¿qué voy a hacer? Algo concreto, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Así como, por ejemplo, hay días de fiesta de un santo, o por ejemplo, la fiesta del Sagrado Corazón. ¿Qué puedo hacer hoy? Porque es el día del Sagrado Corazón, pues voy a decir las letanías del Sagrado Corazón. Hoy es fiesta del Santo Nombre de Jesús, voy a decir las letanías del Santo Nombre de Jesús, ¿verdad? Sí. Y si es la fiesta de San José, como hoy estamos en el mes de San José, ¿cómo voy a santificar el mes de San José, verdad? Especialmente el día de su fiesta. Y así estamos conformándonos al espíritu de la Iglesia, que en su liturgia nos quiera recordar grandes verdades y que nosotros debemos consecuentar esa sugestión que la Iglesia nos hace. Y en Cuaresma, pues sí, debemos tratar de hacer un esfuerzo más particular, ¿verdad? Entonces, el ayuno, la abstinencia, pero las obras también de penitencia, las obras. La oración es un medio muy importante para purificar nuestras almas, porque una oración bien hecha, con grandes deseos, con grandes actos de caridad, de esperanza, de fe, esperanza y caridad, puede adquirir mucho valor. Una oración bien hecha puede adquirir muchísimo valor. Cuenta mucho la manera en que la hacemos, con qué disposiciones, con qué ardor, con qué fe. Puede adquirir un valor grandísimo. Hay ejemplos en la vida de los santos que un santo por una oración bien hecha obtuvo grandísimas gracias, por una oración. Y hay ejemplos de personas que pasan toda su vida pidiendo una gracia y no la obtienen, porque siempre la han pedido de una manera mediocre, de una manera tibia, de una manera poquito tímida, y no han pedido las cosas con bastante fe, bastante amor, bastante confianza. Entonces se devalúan esos actos porque falta esa vivacidad de nuestra voluntad. Entonces, pues sí, esta Cuaresma puede ser muy fructuosa para nuestras almas, pero acordémonos que es no solo el hecho que yo reciba la ceniza, sí, pero en qué espíritu la recibo, con qué contrición, con qué amor a Dios, con qué deseo de convertirse, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es un gran pecador y se convierte, pues sí, es un gran pecador, pero si esa persona tiene un gran deseo, ni siquiera se necesita que haga un gran esfuerzo, simplemente que tenga un gran deseo de portarse bien, tenga un gran deseo de ser buena, aunque no tenga las fuerzas de hacerlo, aunque no tenga los actos todavía, pero tiene el gran deseo. Ese gran deseo es muy importante y no cuesta ni siquiera esfuerzo. Pero esa mediocridad que es tan común hoy, la gente no quiere salir de lo ordinario, no quiere salir de lo común, no quiere hacerse ver como una persona fuera de lo ordinario. Entonces, esa gente ordinaria no tiene casi nada. Los santos eran todos personas que no eran ordinarias, que no eran, ¿cómo se dice?, conformistas, que no eran mediocres. Y hoy una persona que no es mediocre es mal vista, porque dicen esa persona es extremista,
esa persona es una persona rara porque es extremista. No, los santos no es que eran extremistas, es que eran ardientes, no eran mediocres, no eran a medias tintas. Así que ese ardor, ese fervor es lo que obtiene más gracias, ¿verdad? Aquellos santos, si uno lee bien la vida de los grandes santos, ¿no? Hay santos y hay grandes santos, ¿no? Si uno lee la vida de, por ejemplo, un Santo Domingo de Guzmán, un San Francisco de Asís, pues ellos rezaban todo el día, pasaban noches enteras rezando. Ah, no, qué exageración, no, no, ¿cómo puede ser? Esa persona es fanática, es lo que dirían hoy, pero no es cierto, eran ardientes y no perdían su tiempo en servir a Dios. Entonces, no, yo insisto, no debemos ser fieles a nuestro deber de Estado, hacer nuestras obligaciones, pero cuando hay oportunidad hagamos más, ¿verdad? Sí, yo digo mi rosario todos los días, pero no quiero decir 2 porque estoy exagerando. No hay que ver las cosas de esa manera. No, yo ya hago penitencia, pero no, ¿cómo voy a hacer eso? Porque ya es exagerar. Con tal de que yo digo, no hay que enfermarse, pero sí hay que hacer esfuerzos. Hay penitencias muy sencillas que son difíciles, pero que no hacen ningún daño a la salud, ¿verdad? Como por ejemplo decir el rosario con los brazos en cruz. Es difícil, es pesado, es que incluso doloroso, pero no hace ningún daño. Pero ¿quién se decide a hacer algo así? No, es que es muy pesado. Bueno, los niños de Fátima inventaban penitencias, ponían penitencias muy duras, pero no eran cosas que hacían daño a la salud. Se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, los niños ponían piedritas en sus zapatos y esas piedritas pues no es que se iban a morir por eso, pero les molestaban, ¿no? Y hacían penitencia como así, ¿verdad? Y de otras. Entonces, pero todas esas obras, todos esos actos son para ayudar a crear en nosotros ese estado positivo, ¿no? De nuestra conciencia, nuestra voluntad de conversión, de sincera conversión, de subir en un estado de amor más perfecto a Dios, y eso es lo que Dios desea de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor en esta Cuaresma. Todos los días de Cuaresma hay una misa diferente. Todos los días tienen su misa propia. Entonces, ya en otra ocasión, el año pasado, si les había insistido sobre eso, les recomiendo de leer todos los días la misa del día, por lo menos las lecturas, el Evangelio, la Epístola y las lecturas de la misa, porque son muy interesantes lo que dice, son enseñanzas muy útiles. Se las recomiendo de hacerlo cuando no puedan tener misa. Y también vamos a pedirle pues a Nuestra Señora el espíritu de penitencia. ¿Quiénes fueron los más grandes penitentes? Aquellos que no pecaron. ¿Quiénes fueron los grandes penitentes? Pues la Virgen María, Jesucristo, que eran inmaculados, no tenían pecados, pero ellos hicieron penitencia por aquellos que no saben hacerla, o que no piensan en hacerla y que no son capaces de hacerla. Ellos hicieron penitencia por nuestros pecados y expiaron nuestros pecados. Pero en el orden de Dios, Dios quiere que para que esos méritos se apliquen en nuestras almas, debemos participar en cierta medida a esas obras que ellos hicieron por nosotros, de sufrir, de ofrecer, de hacer penitencia, y de esa manera participamos a sus méritos. Pero no hay que creer que yo, por mis obras, yo me estoy salvando a mí mismo. No, sin la ayuda de Dios yo no puedo merecer. Sin los méritos de Jesucristo es inútil mis obras, mis actos. Pero unido a los méritos de Jesucristo, mi pequeña cruz que está unida a la cruz de Jesucristo es la que tiene valor. Mis sufrimientos que no están unidos a la pasión de Jesucristo no obtienen gracias para la eternidad.
Así que un enfermo en el hospital que sufre mucho, pero que no cree, pues sus sufrimientos no le sirven para nada para ganar el cielo, ni para santificarse. Pero en la medida que ese enfermo se une a Jesucristo, une su cruz, su pequeña cruz, a la cruz de Jesucristo, a los sufrimientos de la Virgen María, entonces obtiene gracias y se santifica y merece para la eternidad. Ahí está Entonces, pidámosle a ellos que no habían pecado, pero que por lo mismo que son santos, comprendían mejor la gravedad del pecado. Y mejor que nosotros, cuando nosotros hacemos pecados, ellos comprendían mejor la gravedad de lo que estamos haciendo, de los pecaditos o pecadotes que hacemos. Entonces, pidámosle a ellos que nos ayuden a tener ese verdadero espíritu de Cuaresma, y pidamos por la iglesia, por la conversión de los cristianos, por la conversión de los hombres de iglesia, por el retorno de la tradición en la iglesia oficial, y que sea expulsado de la iglesia el veneno del modernismo, el veneno de la decadencia que hoy invade la iglesia, y es lo que está destruyendo la iglesia y que está haciendo que tantas almas se condenen por el modernismo, por la infidelidad a la enseñanza de la iglesia. Pues pidamos que Dios tenga piedad de las almas, como Nuestra Señora de Fátima nos pidió pedir por los demás, aquellos que no rezan, o que no rezan por sí mismos, pues hay que rezar por ellos, porque si no, ¿quién va a rezar por ellos? Entonces, ahí es lo que hizo Jesucristo, ¿no? Él no tenía necesidad de sufrir ni de hacer penitencia, pero lo hizo por nosotros, que no somos conscientes de lo que debemos hacer. Entonces lo hacemos por ellos, lo hacemos nosotros también por los pecadores, por aquellos que no rezan, por aquellos que no aman a Dios. Pues como Dios no es amado, hoy yo lo voy a amar más, lo voy a amar por aquellos que no lo aman, en espíritu de reparación, por aquellos que lo ofenden, por aquellos, nuestro Señor realmente es maltratado en nuestra sociedad. Es una gran injusticia que lo traten así, que lo olviden tanto. Pues yo voy a reemplazar por aquellos que no lo hacen. Así como Jesucristo hizo por nosotros, así se necesitan almas reparadoras, almas generosas, y incluso es ese gran deseo que agrada más a Dios, ¿verdad? Aunque yo sea pecador, aunque yo sea débil, que no sea un santo, pero yo quiero reemplazar ese amor que la gente hoy le niega a nuestro Señor, a la Virgen María, lo quiero hacer a su lugar. Así que realmente Dios lo es maltratado en nuestra sociedad hoy. Y hoy es maltratado por aquellos católicos que son tibios, por aquellos tradicionalistas que son mediocres, que no quieren luchar, que no quieren denunciar el error, que no quieren pelear por la tradición. Pues yo lo voy a hacer en mi pequeña medida, lo que yo puedo, pero lo hago con mucha fe, mucha generosidad, y obtendremos muchas gracias. Solo después de nuestra muerte veremos cuánto bien habremos podido hacer por nuestra verdadera fe y confianza en Dios, aunque no se noten los efectos. Tengamos confianza en Dios. Ave María Purísima, se acabó con